Hola, hola, ¿cómo están mis queridos borrachos educados? Bienvenidos a una clase más, esta vez en época decembrina, en época navideña, en época de celebración, y tenemos un tema bastante controversial, el tema de los vinos, pero no los vinos tranquilos, los vinos espumosos o también llamados champaña, ¿vale? Vamos a aclarar, vamos a tener en cuenta realmente qué es lo que estamos tomando, vamos a saber si lo que trajiste del súper realmente era una champaña, o era una cava, o era un prosecco, o era un lambrusco, o era un vino espumoso. Y de antemano te aseguro que la mayoría de ocasiones en las que has tomado un vino espumoso en esa cena familiar o en la cena de fin de año, realmente no ha sido una champaña, por varias cuestiones, entre esas que una champaña no cuesta $15 o 60,000 pesos colombianos como suele ser el vino espumoso que llevamos a nuestras casas. En Colombia tenemos un vino que se llama el vino cariñoso. Bueno, por supuesto, ya te descarto, eso no, ni por el... es una champaña, ¿vale? Bueno, empecemos un poquito con la historia. ¿Qué es el vino espumoso como tal? Bueno, el vino espumoso, en términos generales, puede ser este o este, es un vino que tiene gas carbónico o CO2. Este gas carbónico puede ser tanto inyectado artificialmente como producido dentro de la botella. Ahorita vamos a entender un poquito más esto, porque es realmente parte de la magia de los buenos vinos espumosos. Bueno, resulta que por allá en el siglo XV se dice que esta gasificación obviamente no se había logrado de manera artificial, sino que se lograba o era a causa de que ponían a fermentar los vinos en climas fríos o en temporadas frías como invierno. ¿Qué hace esto? De alguna manera, el vino es una fermentación en la que las levaduras se comen el azúcar y secretan, o sea, expulsan alcohol y CO2 o gas carbónico. Pero las levaduras se ponen perezosas cuando hace frío. Entonces, cuando hace frío no trabajan a toda marcha, mientras que cuando está más calientito, más abrigado, ellas sí trabajan a toda marcha. ¿Qué pasaba con esto? En términos fáciles de entender, es que poníamos un vino a fermentar, estaba haciendo mucho frío, las levaduras no terminaban de comerse todo el azúcar, por ende quedaban adormecidas y el vino quedaba con azúcares residuales dentro del líquido. Cuando embotellaban estos vinos y pasaba la temporada fría, o sea, empezaba a entrar, no sé, primavera, verano, estas levaduras que quedaron dentro de la botella adormecidas se despertaban y empezaban a comerse el azúcar residual que les digo que quedaban en estos vinos. ¿Y qué pasaba? Las botellas ya estaban selladas, ya estaban tapadas, entonces ellas lo que hacían era generar un poquito más de alcohol, pero también generaban gas, y ese gas no podía escapar a ninguna parte porque la botella estaba cerrada. Entonces la única manera era o incorporarse con el líquido y generar una bebida burbujeante, porque el gas se genera así como una soda, así como una gaseosa, pues que le decimos aquí en Colombia, o una cerveza. Ese gas se incorporaba y generaba un vino burbujeante o sparkling o frisante, pero en la mayoría de ocasiones no pasaba esto, sino que se estallaban las botellas. Entonces, con un poco más de investigación y un poco más de experiencia, descubrieron que esto no era un defecto como se creía de los vinos, sino que era un proceso natural del cual se podía tomar provecho y crear vinos refrescantes como los vinos espumantes, cava, prosecos, champañas. ¿Listo? Esa es la historia más o menos como para que entiendan a conocer de cómo es este proceso natural de la efervescencia o gasificación de los vinos. Pero también necesitaron dos cosas más para que lleguemos a hablar de la champaña. Primero se necesitó hasta el siglo XVII con la industria del carbón que se pudiesen lograr botellas mucho más gruesas. Si ustedes se dan cuenta, una botella de vino espumoso es mucho más gruesa que una botella de vino tradicional o vino tranquilo, porque necesita aguantar la presión. Entonces, como no habían botellas de buena calidad, digamos que tampoco esta industria podía proliferar o podía crecer de manera óptima. Resulta que estos vinos, ya ahora que tenemos las botellas apropiadas y ahora que ya controlamos un poquito más esta efervescencia o esta segunda fermentación en botella, que es el nombre apropiado, empieza a tomar muchísimo auge las champañas o los vinos espumosos de la región de Champaña. Esta región está ubicada al noroeste de Francia y es una región que da muy buenas vides. El suelo y el clima se prestan muy bien para generar buenos cultivos de uva. Entonces, ¿dónde está el problema? Porque todo suena muy bien. El problema está en que todas las regiones de Francia empezaron a producir vino espumoso tipo champaña. Ellos decían que era champaña, pero no venía de la región de Champán ni con el tipo de uvas que usualmente se hacía en la región de Champán. Adicional a eso, otros países también empezaron a producir copias o falsificaciones de este vino espumoso, y eso pues de alguna manera llevó a que la champaña como tal
creará su denominación de origen en 1936, que protege su zona de producción, su materia prima de producción y su método de elaboración. Esta es la historia básica, por así decirlo. La champaña tuvo un auge muy grande y, como es bien sabido, cuando algo tiene un auge, todos quieren copiarlo. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre un vino espumoso y una champaña? Primera diferencia es que la champaña tiene que estar, como les dije hace un momento, hecha en la región de Champagne en Francia. Aquí les voy a mostrar un mapa donde pueden ver en qué parte está ubicada. Esta región está protegida porque tiene unas condiciones climatológicas y geográficas exactas para que se den un tipo de calidad de las uvas. ¿Listo? Segunda cosa que es muy importante. En la champaña, la producción de zumo de uva por kilos de uva está supremamente regulada. ¿Qué significa esto? Que si yo recolecto una tonelada de uva, yo no puedo con la prensa hidráulica exprimirla hasta obtener la mayor eficiencia de zumos, porque esto también hace que se extraigan algunos taninos y algunos otros componentes que pueden hacer que el zumo de la uva no sea de la mejor calidad. Entonces, en los vinos espumosos de todo el mundo, estas regulaciones no siempre están tan claras o no son tan estrictas, mientras que en la champaña solo los zumos más delicados de la uva pueden ir a fermentarse. Luego tenemos una fermentación normal, como si fuera un vino. Ahí sí comparten los vinos espumosos, cavas y demás, junto con la champaña. Pero aquí viene algo importante, y es la segunda fermentación. ¿Vale? La segunda fermentación es donde se genera la gasificación de la champaña. En los vinos espumosos, en la mayoría, no en todos, la gasificación puede ser forzada. ¿Qué significa eso? Que yo puedo coger una pipeta de CO2 e inyectársela al líquido y hacer que se incorpore. Eso se llama una gasificación forzada. Mientras que, por el contrario, en la champaña lo que se hace es que se embotella el vino, no llenándolo completo la botella, y se le agrega lo que se llama el licor de tiraje. El licor de tiraje es una mezcla de azúcar con levaduras que lo que va a hacer es que siga, y sellamos con una tapa de cerveza, tapa de Corona, y lo que hace es que empiece a fermentarse internamente, y el CO2, al no poder escapar, se tiene que integrar con el líquido, generando una bebida burbujeante. Este proceso de segunda fermentación suele tomar entre 6 y 8 semanas. Pero ahí no termina la magia de la champaña. Recordemos, aquí ya tenemos gasificación forzada. Aquí no. Luego de esta gasificación no extraemos o no está lista para consumir la champaña. La champaña tiene que pasar mínimo 15 meses a manera horizontal, en la que durante estos 15 meses las lías, que es el nombre que se le da a las levaduras muertas, pero ya las levaduras mueren, las lías están en contacto con el vino, y esto hace que tenga las notas tan particulares y únicas que solo la champaña puede tener. Notas a pan, notas tostadas, notas a frutos secos, notas cremosas. Eso solo puede tener la champaña, y es por esa interacción entre las lías y el vino durante más de 15 meses. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una diferencia gigante, y es que nunca en un vino espumoso vamos a poder tener eso, porque, vuelvo y digo, aquí es gasificación forzada. Algo que tengo que decirles importante, porque mucha gente puede decir, no, pero es que también las cavas tienen esta segunda fermentación. Las cavas tienen la segunda fermentación, y es mediante un método que se llama Charmat. El método Charmat es muy similar al método de la champaña, que por cierto no les dije el nombre, se llama método Champenois. Es muy similar, pero la segunda fermentación no se hace en botella. Se hace en unas cubas metálicas muy grandes, donde se hace miles de litros, y la segunda fermentación sí se da ahí, pero luego se embotella. Entonces tampoco tiene el tiempo de guarda o el tiempo de contacto e interacción con las levaduras muertas, que es lo que le da el sabor especial a la champaña. ¿Listo? Muy importante esto, porque estos sabores no se producen artificialmente. Sabores solo se pueden lograr con tiempo y con interacción microbiológica dentro de esta pequeña botella. Bueno, una vez han pasado estos 15 meses, que es el mínimo, puede ser más, las botellas se ubican en unos pupitres, que aquí te voy a mostrar cómo se ven, pero se ubican de esta manera. Y durante un mes van ubicando y subiendo la botella hasta que llegue a un ángulo de 90 grados. La van ubicando en distintos ángulos, pero también le van dando vueltas a la botella. Esto hace que al mes, cuando llegue a esta posición, esta parte de la botella esté llena de levaduras muertas, esté turbia. Este pedazo o estas levaduras no pueden venir en esta botella, que está totalmente translúcida. Entonces lo que se hace es que se congela. Puede ser con nitrógeno líquido, antes se hacía con una salmuera muy congelada, y se congelan estas pequeñas levaduras, que son al final materia sólida, y luego volteamos
y destapamos. Cuando destapamos, todo el gas de aquí lo que hace es que expulsa completamente las levaduras congeladas y de ahí ya tenemos una champaña totalmente translúcida. Este proceso se le conoce como remouage o también como degüelle y es creado por esta empresa de champaña que se llama Veuve Clicquot o también la viuda de Clicquot. Fueron ellos los que inventaron este método para que las champañas no sean turbias, sino sean totalmente translúcidas. Ahora, todo esto es solo de la champaña, aquí no pasa nada de esto, ¿vale? Luego viene otra cosita más y es que se le agrega el licor de expedición. ¿Qué significa eso? Que cuando yo destapo la botella, obviamente se pierde un pedazo y hay una parte que queda vacía en la botella y a eso se le tiene que agregar un licor que puede ser un vino cualquiera. Aquí se le agrega la cantidad de azúcar que queremos para que nuestra champaña tenga su clasificación. Las clasificaciones te las voy a dar acá con sus especificaciones, pero en general son Extra Brut, Brut, Extra Dry, Sec, Demi-Sec y Dux, ¿vale? Todas ellas difieren en la cantidad de azúcar por litro y esa cantidad de azúcar por litro se va a agregar en ese licor de expedición que se agrega en la parte que queda vacío después de el remouage o el degüelle, ¿vale? Ahí, después de eso ya podemos poner el corcho típico de la champaña y ya puedes salir a la venta. Entonces, desde que empezamos la segunda fermentación prácticamente ya difiere totalmente en esto. Ahora, ¿cómo reconocer una champaña? Primero, la champaña solo puede decir champaña o champán si cumple con todos estos requisitos. Y me olvidaba decirles algo importante. Las uvas de la champaña no puede ser cualquier tipo de uva. Son 3 tipos de uva. Está la Chardonnay, está la Pinot Noir y la Pinot Meunier. Son estas 3 uvas las únicas que pueden hacer champaña, mientras que en los vinos espumosos, cavas y demás tienen otras o tienen muchísima más variedad para escoger. Bueno, y ya para terminar, pues sencillamente una champaña no baja de los 60, 70 dólares. Estamos hablando, en Colombia puede ser muchísimo más, pero en Colombia puede tranquilamente costar 100, 120 dólares, mientras que un vino espumoso lo encontramos desde 15 dólares. Ahí está la diferencia también, es que el proceso de elaboración es mucho más tedioso, su sabor es mucho más sabroso. También hay que ser muy honestos y es que pues digamos que todo esto de los raperos, los reggaetoneros y la gente de dinero también lo suele usar como de alguna manera una bebida de lujo o de exclusividad y eso también puede aumentar los valores. Pero en términos generales su elaboración sí es muchísimo más laboriosa, más compleja que los vinos espumosos tradicionales. ¿Son mejores? Sí, en gran parte sí. Pero eso no hace que los vinos espumosos, cavas, prosecos y demás sean malos. Realmente los otros están muy ricos y pueden quedar muy sabrosos, pero pues si alguna vez tienes la oportunidad de comprar una champaña, pues te invito a que lo hagas porque realmente toda esta elaboración tan ancestral, tan compleja, da unos sabores o unos matices bastante interesantes que seguramente tú y tu familia los van a agradecer. De mi parte, yo me compré esta botella de champaña para este video, pero también va a ser la primera vez que en mi casa en diciembre brindemos con champaña. Antes lo hacíamos con Piternongo, una botella de vino espumoso que viene como por 5 litros gigante y que vale como 100.000 pesos colombianos. Pero no importa, lo importante en Navidad es brindar con tus seres queridos y pasar un momento ameno con una buena copa en mano. Así que si te gustó este video, por favor dale like, comenta, suscríbete, comparte. Cuéntanos cuál es el vino espumoso que más te gusta. Cuéntanos si alguna vez has probado champaña. Obviamente habrán casos en los que sí se toma champaña todos los años, pero estoy seguro que la mayoría de personas, el público en general, nosotros no tomamos champaña en épocas decembrinas. Sigue para ser un borracho más educado. En redes sociales estamos como Educando Borrachos. Y por favor, no olvides tomarte todos tus apuntes. Chao, chao.